con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Oramos. Padre bueno y generoso, en el poderoso nombre de Jesús, le damos las gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que nos da de poder presentarnos delante de usted. Le suplicamos que tome usted el control de nosotros, cancelando todo pensamiento, todo razonamiento de hombre, para dar paso a su palabra y que haga el efecto para el cual usted la ha dispuesto. En el nombre de Jesús, dejamos en sus manos, Señor, toda aflicción, todo problema, toda necesidad, creyendo que usted, como Padre bueno y generoso que es con nosotros, traerá la libertad que necesitamos. En sus manos ponemos nuestro tiempo, nuestros oídos y asimismo la palabra que hoy se compartirá para que sea palabra suya, maravilloso Señor. Gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele por favor al Señor un fuerte aplauso, amado hermano. Gloria a Dios. Bueno, quiero compartirle el día de hoy una enseñanza, hermano, que tiene por título Los 5 arrebatamientos. Quiero que usted ponga atención, por favor, porque lo que busco por medio de esta enseñanza es hacerle ver que ya han sucedido 4 arrebatamientos y que el 5.º arrebatamiento es el que usted y yo esperamos. Pero esta enseñanza nos tiene que mostrar también, por medio de cada arrebatamiento y por medio de cada personaje que lo sufrió, nos tiene que enseñar cómo es que nosotros debemos de caminar para un día poder ser arrebatados por el Señor. ¿Amén? ¿Sí está usted aquí? Bueno, entonces quiero que usted mire que el arrebatamiento está considerado como el evento donde el Señor se llevará personas de la tierra al cielo. ¿Estamos? ¿Sí es correcto o no? Bueno, entonces recordemos algo que es muy importante y que en cierta ocasión le comentaba. No es lo mismo arrebatamiento que segunda venida del Señor. Cada uno de estos eventos se va a caracterizar por algo específico. La venida del Señor dice que todo ojo lo verá. Y el arrebatamiento se caracteriza por un tiempo específico. ¿Cómo es eso, pastor? Dirá usted. Bueno, vamos al primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 52, para que entendamos mejor este tiempo específico. Dice la palabra del Señor: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Aquí podemos mirar entonces cómo, hermano, la segunda venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos, lo que nos muestra que es un tiempo específico. Ahí no podemos nosotros confundirnos creyendo que el arrebatamiento significa lo mismo. Entonces, quiero que miremos una palabra en la cual nosotros tenemos que poner mucha atención. Cuando nosotros seamos arrebatados, dígale a su hermano: yo voy a ser arrebatado. Cuando nosotros seamos arrebatados, nosotros vamos a tener que sufrir una transformación, dice aquí.
Entonces, ¿qué significa la palabra transformados? ¿Qué significa la palabra transformados? Usted puede buscarlo en el diccionario, es la palabra griega, la 236, y dice este término alazo, alazo. Y tiene diferentes aplicaciones. Hay tres en específico que puedo decirles, que son la de transformar, la de cambiar y la de hacer diferente. Bueno, una más, y la de mudar. Podemos mirar entonces que esta transformación que nosotros vamos a recibir va a tener que llevar de nosotros una esencia diferente a lo que somos delante del Señor. De todas estas palabras que le acabo de decir, hay una que me llama más la atención y que me pone a pensar sobre lo que será la transformación. Porque la palabra mudar tiene diferentes aplicaciones. Una de ellas dice modificar. La segunda dice innovar. Y la tercera dice evolucionar. Mire, fíjese cómo el que va a ser arrebatado va a tener que ser modificado en el arrebatamiento. Va a tener que ser innovado, va a tener que tener cosas nuevas cuando sea arrebatado. Pero dice aquí que también tendrá que evolucionar cuando sea arrebatado. Fíjese qué tremendo es esto, porque necesitamos mirar que así como estamos, no la vamos a hacer con el Señor. Y para poderla hacer con el Señor y ser arrebatados, necesito empezar mi proceso de transformación ahorita, para que cuando venga el arrebatamiento, lo que yo tenga que evolucionar, lo que tenga que transformar en mí el Señor, hermano, sea mínimo en mi persona, para poderme presentar en una condición espiritual y no en ninguna situación carnal. ¿Me entiende? Entonces, dígale a su hermano, tenemos que evolucionar. Tenemos que ser modificados nosotros para que el Señor nos mire y podamos pertenecer a esos arrebatados del Señor. ¿Alguien de aquí quiere ser arrebatado? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para poder ser arrebatados? Como le dije al principio de esta enseñanza, la palabra nos muestra 5 tipos de arrebatamiento. 4 de ellos ya se llevaron a cabo. 4 de ellos ya se llevaron, ahora sí que hermano, en su tiempo se llevaron a cabo y esperamos nosotros el 5.º arrebatamiento, que es donde tú y yo debemos de irnos con el Señor, que es donde tú y yo le tenemos que decir al mundo adiós, mundo cruel, porque yo me voy con el Señor. Y nada de estar esperando que a ver si me voy o a ver si el Señor tiene misericordia de mí y me lleva. No, no, no. Tú tienes que estar consciente y seguro de que tu caminar, de lo que tú estás haciendo hoy en día, te va a llevar a ser un arrebatado del Señor. Amén. Entonces, mire, tú y yo necesitamos entender que este 5.º arrebatamiento que esperamos no lo podemos perder. No podemos perder esa oportunidad. Y entonces tenemos que entender que en cada arrebatamiento que ha habido, hay características en estos personajes que los llevaron un día a ser arrebatados. Y es necesario entonces que veamos cuáles son esas características. ¿Qué es lo que les permitió a estos personajes o a estos hombres ser arrebatados o ser considerados para estar en la presencia del Señor? Amén. Vamos a entrar con el primero de ellos. Si acabo en 15 o 20 minutos, no se espante, esto es rápido, pero si me paso un poquito más, me aguanta. Amén. Bueno, entonces, primer punto, Hebreos capítulo 11, versículos del 5 al 6. Hebreos capítulo 11, versículos del 5 al 6, dice la palabra del Señor: por la fe
Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Amén. Entonces, el primer arrebatado que nos muestra la Biblia es Enoc. Enoc fue arrebatado y fue llevado al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjese, le voy a leer otra versión que es la palabra de Dios para todos. Dice esta versión específicamente en el versículo 5. Quiero que usted ponga atención a cómo dice con respecto a la versión de las Américas que acabamos de leer. Dice, por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. La Escritura dice que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Mire, hermano, quiere decir que entonces este tipo de arrebatados como Enoc no miran muerte, no sienten la muerte, sino que son llevados en vida, como dice aquí. Y que cuántos de nosotros pudiésemos hoy en este tiempo que hemos visto que la generación de este tiempo es la generación, con todo respeto, ¿verdad?, por las demás generaciones, es la generación privilegiada, la que va a mirar los acontecimientos que están escritos en la palabra. Es la generación del último tiempo, es lo que consideramos por lo que estamos viviendo, por lo que se está viendo. Consideramos que seremos la generación del último tiempo que tendrá la oportunidad de poder comprobar y ver lo que pudimos leer y pudimos enseñar por medio de la palabra. Y esperamos entre esos acontecimientos ser arrebatados, y aunque ya no le podamos decir a nadie, ves, te lo dije que esto era una realidad, sepamos que lo que nosotros alcanzamos es la mayor bendición que nos pudo haber pasado. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que entender que el Señor se va a llevar a estos arrebatados a su presencia. Se los va a llevar por características que marcaron que ellos pudieran ser arrebatados. ¿Cuáles fueron las características de Enoc? ¿Cuáles fueron esas características que le permitieron ser arrebatado? Según los dos versículos que leímos, hay 4 características que nos muestran por qué Enoc fue arrebatado. Dice aquí, lo primero que miró el Señor fue la fe de Enoc. Lo segundo que miró es el testimonio de agradar al Señor. Lo tercero es que se acercó a Dios. Y lo cuarto, creyó que Dios existía, ¿verdad? Va a decir, pues cómo no, si caminaba con Él. Fíjese qué interesante sería esa reflexión. Que nosotros pudiésemos decir, creyó porque caminaba con Él. Porque entonces tú y yo necesitamos caminar con el Señor para creer en ese Señor, en ese Dios. Y entonces no apartarnos y continuar en la lucha, en el caminar, hasta que alcancemos el propósito que el Señor tiene para nosotros. Si usted lo mira, hay una cuadridimensión que se debe de cumplir en los Enoc, en los arrebatados del Señor. Fe, testimonio, encuentro con el Señor y creer. 4 cosas son las que tenemos que demostrarle al Señor para que podamos ser un día ser arrebatados. Entonces, mire, hermano, dice que Enoc caminó ¿cuántos años con el Señor? 300 años, 300 años. 65 caminó con su familia Enoc, porque vivió 365 años. Caminó 65 con su familia, caminó 300 con el Señor. Entonces, fíjese qué proporción de vida. ¿Cuánto tiempo le dedicó más al Señor que a su familia? ¿Cuánto tiempo dedicó más a la obra de Dios que a la obra de su familia? Cuando Enoc miró a su familia bien encaminada, bien encarrerada hacia lo que ya cada quien tenía que hacer, Enoc se dedicó a servir de tiempo completo al Señor. Por eso, mire qué importantes son las decisiones que podemos tomar tú y yo para con el Señor. Ayer enseñábamos en el discipulado para servidores
que hay servidores que fueron preparados desde antes de la fundación, antes de su nacimiento, fueron escogidos, fueron preparados por el Señor para ser fieles servidores de Dios. ¿Y sabe qué era lo más impresionante de esto? Es que nunca se van a poder apartar del Señor, porque desde allá fueron preparados, fueron diseñados para venir a ser parte de un servicio para el Señor, pero sabiendo que todo lo que tienen proviene del Señor. Entonces, mire qué importante es cuando tú estás definido, cuando estás afirmado en las cosas del Señor. Es importante entender entonces que si yo quiero un día ser parte de los arrebatados, tiene que haber en mi vida una actitud que me lleve totalmente a un cambio. Una actitud que me lleve a poder visualizar de verdad lo que, hermano, hermana, quiero en el Señor. ¿Qué quiero en el Señor? ¿Qué busco en el Señor? Ser parte un día del reino del Señor. Entonces tengo que tener cambios que le muestren al Señor que soy merecedor de estar un día con Él. Tengo que tener fe, tengo que tener testimonio ante el Señor y ante el pueblo de que le agrado al Señor. Tengo que tener un encuentro con Dios y por último, con mis acciones, declarar que Dios es real. Amén. ¿Sí estamos aquí? ¿Hay alguna duda aquí? Porque necesitamos que quede bien claro para saber por qué ellos alcanzaron esa bendición y que yo me muestre a mí mismo qué es lo que me está fallando. Si me está sobrando algo, qué bueno, ¿verdad? Pero si me está faltando algo, tengo que entender que para mí debe de completarse esta cuadridimensión que es la fe, el testimonio, el encuentro con el Señor y el creer en el Señor. Entonces el primer arrebatado fue Enoc. El segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Dice la palabra del Señor. Mire. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado. Y los dos pasaron por tierra seca, y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Amén. Segundo arrebatado, Elías. Dice que fue arrebatado y subió también al cielo. Amén. Quiero preguntarle algo. ¿Por qué Elías tuvo ese privilegio de ser arrebatado por el Señor? ¿Por qué lo arrebata el Señor? ¿Por qué se lo lleva? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender entonces para poder ser un día considerados en el arrebatamiento? ¿Cuántos profetas del Señor hay aquí? ¿Cuántos pudiésemos considerarnos voz del Señor para que nosotros, al considerarnos voz del Señor, recuerde, si usted es voz del Señor, es testimonio del Señor, porque está hablando por el Señor, está representando al Señor, no está hablando por usted ni está quemándose usted, está representando al Señor con lo que habla, con lo que dice y con lo que hace.
Por lo tanto, debe usted de entender algo. Va a decir, ay, pastor, repitió lo que habla y lo que dice. Bueno, perdóneme. Pero usted tiene que entender que debe de haber cambios en nosotros. ¿Cuál es mi testimonio delante de Dios? Porque usted puede mirar que Elías declara, ¿verdad? Declara Elías que él era celoso de las cosas del Señor. Le molestaban mucho las cosas que hacían otros en contra del Señor. ¿Cuántos estamos en celo por lo que se hace mal en la casa de Dios? ¿Cuántos estamos en ese celo que le demuestre al Señor que me da coraje por lo que se hace en la casa del Señor y contra los que son de la casa del Señor? Fíjense que eso es importante. ¿Cómo le demuestro a Dios que realmente Él es todo para mí? ¿Cómo le demuestro que no soy tolerante al Señor, sino que al contrario, esos sacerdotes del enemigo, voy a acabar con ellos? Porque ya ve que Él acabó con muchos sacerdotes del enemigo, Él los acabó. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tú actúas de una manera en la que demuestras tu celo, puede venir a tu vida un espíritu de temor, o puedes mantenerte en la posición que te llevó a enfrentar a los enemigos, dependiendo de cuál sea el ataque que venga a tu vida, o dependiendo si te ignoran y te dejan continuar en tu labor. Porque se acuerda que a Elías lo sentenciaron. Inmediatamente vi una sentencia sobre él y dijeron, voy a cortarle la cabeza a ese sacerdote. ¿Saben qué tremendo es eso? Que hasta cierto punto, sabiendo que caminas con el Señor o que el Señor es parte de ti, se te olvida que el Señor es el que tiene el control de tu persona. Porque a él se le olvidó. A él se le olvidó, tuvo tal temor, tal miedo, que dice la palabra que se fue a encuevar. Se metió a la cueva y estando en la cueva se pierde la visión. No hay luz que nos lleve a la presencia del Señor. Te encierras en un lugar donde vas a morir, donde te vas a perder. Por lo tanto, fíjese qué impresionante es cómo el Señor tiene que ir a rescatar a su Elías. ¿Qué haces ahí, Elías? Gracias a Dios no había perdido el oído. Porque le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Y es cuando él le dice lo que pasa. Y le dice el Señor, Elías, salte de ahí. Elías, deja esa cueva. ¿Sabe qué importante es? ¿Cuántas veces nos habrá dicho el Señor, Elías, salte de tu cueva? Elías, deja esa cueva que te está acabando. Elías, salte de esa cueva que no deja que la luz llegue ahí, que no deja que la luz te dé una nueva visión. Salte, Elías. Y tú, encuevado. Por eso es necesario que entendamos que un arrebatado tiene que tener actitudes que le demuestren al Señor el por qué merece ser arrebatado. Entonces, fíjese, ¿qué fue lo que llevó a Elías a ser un arrebatado? Elías era un hombre que caminaba con manto. Dice aquí la palabra, que él llevaba un manto, ¿verdad? Cuando él es arrebatado, ese manto, ¿qué pasa con él? Cae y le es dado a alguien que él discipuló, a alguien que él preparó, a alguien que valoraba el ministerio, a alguien que amaba lo que hacía su maestro, pero a alguien que amaba a su maestro. Porque a Eliseo, cuando le dijeron, ¿sabes que tu señor va a ser arrebatado? Sí, sí lo sé. Si alguien le hubiese preguntado a Eliseo, ¿y tú cómo sabes? ¿Qué le pudo haber contestado Eliseo en ese momento a esa gente? ¿Porque lo oí? ¿O porque estoy presente en todo momento con él, aun cuando está con el Señor? ¿Sabe qué interesante es eso? Porque ahí se mira un verdadero discípulo. Ahí se mira a alguien que de verdad tiene el amor por el ministro.
Eliseo sufría lo mismo que sufría Elías. Donde andaba con él sufrían lo mismo. Si había escasez, escasez. Si había bendición, bendición. Pero él andaba en los caminos que él caminaba también. Por eso Eliseo cuando sabe que ya es el tiempo final, cuando sabe que ya va a venir el encuentro con el Señor, cuando sabe que se van a llevar a su maestro, cuando sabe que va a ser arrebatado, Eliseo se atreve a decirle al Señor: Señor, o Elías, o maestro, o profeta, o como se le pegue la gana a usted decirle al que considera su maestro, antes de que te vayas, bendíceme con una doble porción de lo que tú tienes. Sé que tu espíritu es poderoso. Sé que el espíritu que tienes es escuchado por el Señor. Sé que el espíritu que tienes proviene de Dios. Dame una doble porción de tu espíritu, le dice. ¿Cómo reconocer eso? Delante de aquel que te está preparando. Por eso dice la palabra: bástele al discípulo ser como su maestro. O sea, fíjese qué interesante, porque necesitamos ver que cuando hay alguna actitud que distorsiona la palabra, cuando alguien dice: yo soy mejor que mi maestro, yo tengo más que mi maestro, yo soy más sabio, yo soy más entendido, a mí, mire, pregúnteme lo que quiera y me acuerdo de todo. Fíjate lo que está diciendo. Te estás alejando del arrebatamiento. Te estás alejando de los que son parte del Señor. Qué tremendo es esto. Porque lo que el Señor mira es tu capacidad de reconocimiento. ¿Cuánto puedes aceptar del que te está preparando? ¿Sabe, hermano? Esos fariseos, esos hombres, hermano, de la ley, esos que tenían el conocimiento, esos maestros de la palabra, ¿cuántas veces no refutaban a Jesús? ¿Cuántas veces no lo cuestionaban? Pero ninguno era capaz de reconocer que todo lo que él hablaba, ellos lo ignoraban. Era preferible decir: ¿qué clase de enseñanza es esa? Que reconocer que ellos eran indoctos en lo que estaban escuchando. Que aunque conocían la Escritura, no sabían lo que había detrás de la Escritura. Por eso, mire, qué importante es cuando alguien camina con manto. Porque por eso cuando cae el manto, Eliseo corre y lo agarra. Y mire, Eliseo conocía a Elías. Eliseo no conocía a Dios. Por eso cuando agarra el manto y lo azota y dice: ¿cómo le dice? A ver, usted que le ha leído. Por el Dios de Elías. Y se abre. Fíjese qué tremendo es. Porque aún no conociendo a Dios, reconocía que lo que había en Elías era de Dios. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos algo. Entender que aunque seamos ignorantes en Dios, no podemos ignorar lo que le ha dado Dios a su maestro. Eso te va a llevar a poder estar un día en la presencia del Señor, a ser arrebatado para estar con Él. Por eso Él fue uno de los arrebatados, porque Él reconocía, Elías reconocía que lo que tenía era del Señor, y Eliseo valoraba todo eso. Un discípulo debe de aprender a valorar lo que tiene su maestro. Su maestro no era presumido. Su maestro no le decía: no, tú no te lo mereces, mi chavo, no, tú ni de mi familia eres, no, ¿qué te pasa? Hágase para allá. No, hermano. Si lo miras, cuando me vaya, es tuyo. Fíjese qué reto tan impresionante. Pero Eliseo ha de haber dicho: maestro, lo que me pides es fácil para mí. Porque si sí conocía yo el tiempo de tu arrebatamiento, es porque estaba yo también apegado contigo en la oración, en la búsqueda del Dios que no conozco, pero que tú me enseñaste a buscarlo. Ahora llega el tiempo en el que yo tengo que tener ese encuentro con el Señor para conocerlo, para tener su respaldo, para vivir lo que tenías tú en espíritu de parte de Dios.
Y qué sorprendente es que Eliseo hace mayores cosas que su maestro. Fíjese qué importante es cuando nosotros caminamos la ruta de los arrebatados. El próximo martes le voy a predicar la ruta de los arrebatados. Es una enseñanza que hace muchos años compartió el apóstol Víctor allá en la central, pero mire, se me quedó muy grabada. Estando preparando esta enseñanza, me acordé de esa enseñanza y se la voy a predicar para que usted mire cuál es la ruta que debemos de seguir también para ser arrebatados y no perder la bendición que el Señor ha dispuesto para su pueblo. Entonces, fíjese cómo los Elías son hombres que oyen la voz del Señor. ¿Cuántos hay aquí que oyen la voz del Señor? ¿Cuántos hay aquí que oyen la voz del Señor? Hermano, usted tiene que decir, yo la oigo, yo la oigo, yo la oigo. Señor, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz. Tiene que buscar y anhelar oír la voz del Señor. Ay, pastor, voy a tener que orar más, ore más. Ay, pastor, me voy a tener que consagrar más, conságrese más. Oiga la voz de su Señor, para que cuando le hable diga, amén, aquí estoy, Señor. Dice la palabra que cuando el Señor venga por su pueblo, va a haber un toque de trompeta. Y, ¿sabe? Si usted no oye la trompeta, se llamaba pueblo del Señor. Se llamaba. ¿Cómo oír la voz del Señor? ¿Cómo reconocer que el Señor me está hablando? ¿Cómo saber que yo soy el que he sido escogido por parte del Señor? ¿Cómo entender cuál es la voz del Señor para mí? ¿Cómo? Dígale a su hermano, pues está fácil, lo dice la Biblia. Está fácil. ¿Se acuerda usted de Samuel? ¿Se acuerda usted de Elí? Cuando el Señor le hablaba a Samuel, ¿con quién corría Samuel? Con Elí. ¿Por qué corría con Elí? ¿Por qué escuchaba la voz de Elí en lugar, hermano, de escuchar la voz del Señor? ¿Por qué escuchaba esa voz? Bien lo dice la palabra, las ovejas oyen la voz de su pastor. Mire, hermano, quiero que entienda algo. Cuando se reconoce pastor, la voz de tu pastor es la que te va a hacer que vivas los procesos del Señor. Cuando no se reconoce al pastor, todo lo que te pueda decir en palabra y en todo, nunca se va a quedar aquí. Va a entrar y va a salir y no vas a entender. ¿Por qué? Porque no hay una aceptación o un reconocimiento a lo que es tu pastor. Por eso, hermano, cuando Eliseo mira que Elías se va, ¿cómo le grita? En toda la historia de ellos dos, jamás le había dicho padre. Jamás le había declarado que para él era un padre. ¿Sabe? Nunca pierda la oportunidad de declarar lo que Dios le ha dado. No hasta el último momento. Porque nos pasa como cuando perdemos a algún familiar que llega a fallecer. Cuánto te amaba, perdóname, discúlpame si te traté mal. ¿Y sabe de qué le sirve lloriquear y chillar? Perdóneme si ha pasado algo así en su vida. De nada nos sirve lloriquearles o chillarles, porque dice la palabra, nada oyen, nada sienten, están muertos, dice. Hágalo antes, hágalo antes. Hasta de muertos le llevamos flores y en vida nunca se las llevamos. Por eso necesitamos entender que debemos de cambiar nuestra forma de ser para un día ser alcanzados por el Señor y que vea que merecemos ser arrebatados por Él. Ya le dije hace ratito, Elías era un hombre que tenía celo por el Señor. Era un hombre que mantenía el celo por las cosas del Señor, por la casa del Señor, por el Señor, hermano. Para ser arrebatados necesitamos tener un verdadero servicio al Señor. ¿Cuántos servidores verdaderos hay? Santo Dios.
no me meta yo en problemas, dirán por ahí. Pero fíjese que Elías era un fiel servidor del Señor. A donde quiera que iba, a donde quiera que lo mandaba el Señor, iba. Es más, cuando va al desierto, Elías ha de haber dicho, ¿y aquí qué? ¿Aquí donde hay tacos? ¿Aquí qué voy a comer? Aquí puro sol, aquí pura tierra, ¿qué me van a dar de comer? Y dice que lo sustentaba el Señor, ¿verdad? Dice que enviaba a los cuervos a llevarle de comer a Elías. ¿Sabe? Cuando de verdad es un Elías en el caminar con el Señor, está uno siempre a expensas del Señor. Por eso, mire, qué impresionante es que con estas pequeñas características o cualidades de Elías haya sido arrebatado. Porque tú y yo te puedo asegurar que hemos dicho, confío en ti, Señor, espero en ti, Señor, y ya deberíamos estar preparados para que nos arrebaten. Pero muchas veces decimos, confío en ti, Señor, y ando buscando respuestas por otro lado. A ver si por acá sale la ayuda, a ver si por acá conocen a alguien que me apoye. No, espérame tantito. ¿Hasta dónde es mi dependencia y mi confianza en el Señor? Para poder seguir adelante. Mire, Elías llega al momento que se quiebra. Elías llega al momento en que se quiebra y le dice, ya basta, Señor, ya. Si yo continúo en esta situación, me voy a perder. La voy a regar. Ya manda por mí, por favor. Dice, ¿qué tan fuertes pueden ser las luchas? ¿Qué tan fuerte puede ser lo que estamos pasando? Pero aún así, no renegaba del Señor. Le decía, manda por mí, Señor. Manda por mí. Yo no soy mejor que mi padre. ¿Cómo habrá sido el papá de Elías? ¿No se ha puesto a pensar cuando le dice eso? Yo no soy mejor que él. ¿Cómo habrá sido para que él declarara esa situación? Imagínense caminar entre los grandes. Caminar entre ese tipo de personajes. Que hasta los mismos hijos reconozcan la grandeza como para poder sentirse menos ante todo lo que han hecho por el Señor. Por eso, un arrebatado debe de entender que debe de tener características que le permitan al Señor poder trasladarlo a otro lugar o poderlo llevar al cielo. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Tercer punto, Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11, por favor. Dice la palabra del Señor. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma forma, o de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. El tercer arrebatado, nuestro Señor Jesús, o Jesucristo, después de que bajó de la cruz, ¿verdad? El Cristo. Entonces dice que Él ascendió al cielo. Él ascendió al cielo. ¿Cuántos lo creen? Quiero que miremos algo. ¿Cuál fue la enseñanza que dejó? ¿Cuál fue la enseñanza que Él nos permite poder hoy valorar? Porque sabe, lo primero que le dice, hermano, lo primero que le dice
aquí en la enseñanza que estamos leyendo, hermano, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Lo primero que Él nos enseña es que nosotros no tenemos por qué estar buscando conocer lo que acontecerá. Caminemos como el Señor nos ha enseñado y no buscando conocer lo que no nos ha sido dado. Entonces, el Señor les empieza a hablar de una manera maravillosa, hermano. Les empieza a decir, no busquen salirse del orden de Dios. Eso solo a Él le corresponde. Tú no estés metiéndote en lo que tú no entiendes. Dice, solo vive lo que te han mandado a hacer y no te preocupes por otras cosas. Vive la enseñanza. ¿Sabe qué hermoso es eso? ¿Sabe qué le estaba diciendo con esto? Aprendan a vivir el presente. Aprendan a vivir lo que se les ha dado. Aprendan a valorar lo que tienen el día de hoy, les estaba diciendo. ¿Para qué te preocupas cuándo va a ser el arrebatamiento? ¿Para qué te preocupas si te vas a ir o no te vas a ir? ¿Para qué te preocupas si se va tu familia o no? No, preocúpate ahorita por los cambios que debes de tener para ser un día un escogido e irte con el Señor. ¿De qué me sirve saber que el arrebatamiento es dentro de 4 años, 3 meses, 21 días, 5 horas y X segundos o minutos? ¿De qué me sirve? Voy a decir, es que al último segundo me voy a arrepentir. ¿De qué? ¿De qué te vas a arrepentir? Ni te va a dar el tiempo de arrepentirte. Porque a lo mejor tú dices, me voy a arrepentir de mis pecados, y a lo mejor de lo que te tenías que arrepentir no era de tus pecados, sino de esa ignorancia en la que caminaste todo ese tiempo hasta el último segundo. Y por arrepentirte de algo que no te tenías que arrepentir, no te fuiste. Por eso necesitamos corregir muchas cosas. Nadie ignoramos, de verdad, con todo respeto, nadie ignoramos cómo somos, ¿o sí? Nadie ignora de qué pie cojea. Por eso tenemos que entender, hermano, que debe de haber cambios en nuestra vida. ¿Cómo se deben de evidenciar esos cambios en nuestra vida? Dígale a su hermano, hay que aparecernos a otros. No parecernos a otros, aparecernos a otros. Jesús se le apareció a algunos, ¿verdad? Se le apareció a algunos. ¿A quiénes se les apareció? A los que iban desanimados ahí, hermano. A los que están desanimados, a los que dicen, ¿qué caso tiene seguir esto? Ya nos quitaron a Jesús, ya se perdió todo lo que estábamos buscando alcanzar. Ya que, ¿para qué le seguimos? Cálmate, les dice Jesús, cálmate, hombre. Él prometió cosas que va a cumplir. Él dijo que va a regresar. Así como ven que se van, Él va a regresar. Tranquilo, hombre, no te desanimes. Dígale a su hermano, por favor, no te desanimes, un día va a venir por ti. ¿Ya le dijo? ¿Qué le contestó? Se llenó de gozo, se llenó de alegría, dijo, aleluya, gloria a Dios. No, hermano, ¿qué le cuento? Sigue dudando que un día van a venir por él. No. Usted tiene que entender que debe de demostrarle al Señor que efectivamente espera que un día venga por usted. Yo creo que tú vas a venir por mí. Yo creo que voy a ser parte de los arrebatados. Yo creo que tú tienes para mí una bendición todavía mayor, Señor. Yo creo que un día estaré contigo. Que yo entienda esa situación en mi vida. Que yo mire esa verdad, haciéndoselo ver al Señor. Yo creo que un día voy a estar contigo. ¿Y cuál desánimo? Al contrario, espero con gozo tu venida, espero con alegría tu venida. Y mira, danzo con gozo, con alegría, porque sé que lo hago para ti, para agradarte, mi Señor. Pero ¿qué hay cuando yo estoy todo apachurrado? Que ya no quiero saber nada, que ya estoy cansado, que ya no puedo. ¿Sabe? Qué triste es eso. Qué triste es cuando yo externo con mis acciones mi desánimo. Y lo peor de todo es cuando contagio a otros con mi desánimo.
Por eso Jesús se aparece a esos desanimados y les dice: ánimo, sigan adelante. Jesús se le aparece a los que van discutiendo en el camino. ¿Sabe qué tremendo es esto? Usted y yo caminamos el camino del Señor, y entre los que vamos caminando vemos que hay gente que va discutiendo por todo, que va inconforme por lo que está viviendo, que va inconforme por su situación, que está inconforme por los problemas que tiene. Y Jesús se les aparece. Se les aparece y le dice: ¿qué es esto que discuten entre ustedes? ¿Qué es esto? Ah, que eres un ignorante, todo lo que ha pasado aquí, ¿cómo es que no te has enterado? ¿Qué discuten entre ustedes que son del mismo pueblo? Dice. Es que murió. ¿Quién murió? Alguien que era considerado un profeta. Ah, caray, que no era su Señor. Ahora dicen que alguien que era considerado un profeta. Entonces tú y yo tenemos que entender que debemos de tener identidad en el camino del Señor. ¿A quién seguimos? ¿Al Hijo de Dios? ¿O seguimos a un profeta? Por eso, mire, qué importante es entender cada característica, hermano, cada característica. Porque sabe, otros a los que se les aparece el Señor Jesús, o otro personaje que conocemos muy bien, ¿se acuerda que se le apareció a Pedro? Se le aparece a Pedro. ¿Y dónde estaba Pedro ya? Ya estaba en la barca. Ya estaba otra vez en su barco. Ya estaba pescando de nuevo. Ya estaba buscando, ahora sí que por sus propios medios, sus recursos, su ingreso, su distracción o lo que usted le llame. ¿Y sabe qué triste es que se te tiene que aparecer y te dice: hey, Pedro, no vuelvas atrás, Pedro. Toda la enseñanza que te he dado no es para que la dejes y te vuelvas atrás. Te dije que te iba a ser pescador de hombres. Desde un principio te lo dije. No te dije que ibas a volver a la barca a recordar tu pasado. No te dije que te ibas a volver atrás para encadenarte a tu pasado. Te dije desde un principio que ibas a ser pescador de hombres, Pedro. ¿Sabe qué tremendo es eso? Que se nos tenga que aparecer para que nos jale las orejas. Porque Pedro ya estaba en la barca y ya se había puesto otro manto. ¿Qué le cuento? Ya no traía el que le había dado Jesús. Ya no traía el del caminar con el Señor Jesús. Ese manto roído, ese manto viejo, ese manto a lo mejor hasta apestoso de tanto tiempo de estar en el sol, ya no lo traía. Ya traía otro manto ahora. El de su trabajo, el de su esfuerzo, el de su propio yo. Y cuando escucha a un Jesús, ¿qué pasa? Se lo quita, lo avienta y se avienta al mar. Tú y yo tenemos que entender algo. Tenemos que despojarnos de los viejos mantos, andar en vergüenza, si así lo quiere, desnudos. Pero eso le va a enseñar al Señor que hay una transparencia en tu vida, que no ocultas nada, que no hay nada, hasta tus partes íntimas las podrá conocer y podrá ver que nada ocultas delante del Señor. Y eso te permitirá ser un día arrebatado, porque estás obrando como el Señor obró con ellos. Ellos tenemos que cambiar muchas cosas, hermano. ¿Si hay alguien aquí? Mire, me voy a apurar porque creo que ya se me fue el tiempo, pero puede mirar cómo Jesús ahora, al ser arrebatado, está sentado a la diestra del Padre. Yo necesitamos estar sentados a la diestra del Padre un día. No ocupando el lugar de Jesús, pero a un lado de Jesús, hermano. Ahí gozándonos con Él, teniendo ese deleite, hermano. Ver que todo tiene un cumplimiento, hermano. Que haya esa bendición a nuestras vidas. Mire, el cuarto arrebatado. Mire, está larga la cita, pero le voy a leer una parte nada más, si usted la culmina en su casa. Hechos capítulo 8, versículos 26
al 40. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y he aquí, había un eunuco etíope, alto oficial de Candás, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Bueno, ahí le sigue usted leyendo. El cuarto arrebatado fue Felipe. Dice la palabra, hermano, dice la palabra que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? Si no, ahí lo lee usted en el versículo 39. Dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco. Entonces, el cuarto arrebatado podemos considerarlo con Felipe. Y sabe, me voy a apurar con esto, pero ¿por qué fue arrebatado Felipe? ¿Por qué fue arrebatado? Porque ya había cumplido el propósito, dice. ¿Qué fue lo que lo llevó a ser arrebatado? ¿Qué fue lo que le llevó a tener esa bendición? Fíjense, Felipe fue arrebatado después de haber enseñado la escritura al eunuco. Después de haberle enseñado lo que realmente decía ese pasaje. Después de haberle mostrado al eunuco lo que estaba leyendo. Entonces, mire, Felipe fue arrebatado después de haber abierto el entendimiento al eunuco. ¿Sabe? Tú y yo necesitamos ser como Felipe. Necesitamos ser como Felipe. Enseñarle la escritura a aquellos que quizá la leen y no entienden nada. Enseñarle la escritura al que no tiene entendimiento, para que aprenda lo que tú has aprendido de parte del Señor. Es más, mire, dígale a su hermano que está a su lado: no te vuelvas un cabezón. Puro llenar, pero nada de sacar y de sacar. Hay que sacar lo que nos ha dado el Señor. Hay que compartírselos a otros. Luego, mire, Felipe fue arrebatado después de haber bautizado al eunuco. Después de haber cumplido una labor de parte del Señor. Fue preparando el camino, así como Juan el Bautista. Fue preparando el camino y llegó el momento en que el eunuco dice: aquí hay un charco de agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Tiene que ser el mar, tiene que ser un pozo, tiene que ser algo preparado. ¿Qué? No, mientras haya agua y te revuelques bien, no hay problema. Lo toma usted a broma, lo mejor que le diga que te revuelques bien. Tú y yo necesitamos sumergirnos bien en la palabra. Darnos la vuelta como los peces, hermano. Que no quede nada fuera sin mojarse, hermano. Quizás si me queda el dedo gordo de fuera, ahí estaba lo malo en mí. Por eso debo de aprender que lo que me va a llevar a un arrebatamiento es cumplir cabalmente todas las cosas. Felipe fue arrebatado después de haber llevado al eunuco a mostrar su fe. Fíjese, venía de otra provincia, no era ni del pueblo de Dios, había invertido una fortuna, no sé si de él o de su reina, pero se gastó una buena feria en un rollo. Se gastó mucho dinero en tener en sus manos esa Biblia de Isaías, el libro de Isaías. No cualquiera podía tener un libro, no cualquiera tenía para pagar que transcribieran el libro. No cualquiera. Y por eso, mire,
Él mostraba que tenía fe. ¿Quién es este hombre? Quiero saber. ¿Por qué habla de él? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué más sigue en esto? Nosotros tenemos que demostrar que tenemos la capacidad de poder ayudar a otros a salir de sus dudas. Que la fe que tienen continúe, permanezca para seguir adelante. Felipe fue arrebatado después de haber llevado al eunuco a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire que qué importante es hacerle ver a alguien que no conoce de la palabra que Dios tiene un Hijo, que se sacrificó por nosotros, que dio su vida por nosotros y que ahora está de nuevo sentado a la diestra de su Padre, causando en nosotros un efecto de bendición de parte del Señor, hermano. Y sabe que es algo que considero que también es muy importante. Felipe fue arrebatado después de haber dejado gozo en el eunuco, figura del Espíritu Santo. Dejó en él esa presencia del Espíritu, ese gozo impresionante del Espíritu. Y bueno, lo que nos compete, que es el quinto arrebatamiento. El quinto arrebatamiento. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 18. Mire, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire, nosotros debemos buscar ser arrebatados. Debemos buscar tener esta bendición de poder ser libres de lo que acontecerá un día en la tierra. Pero, ¿qué es lo que nos permitirá poder ser arrebatados en este tiempo? ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 44. Mire, dice la palabra. ¿Ya lo tiene? Búsquelo, por favor. Mateo 24, versículos 42 al 44. Dice la palabra del Señor: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Mire, díganle a su hermano, dos cosas podemos ver aquí. Debemos de ser un pueblo que esté velando, y debemos de ser un pueblo que esté preparado. ¿Cuántos hemos perdido la costumbre de velar? ¿Cuántos nos habremos ya confiado y pensamos que ya no es necesario estar preparados ante cualquier situación que pudiese pasar o pudiese venir? ¿Cuántos de verdad anhelamos estar un día en la presencia del Señor, ser parte de ese pueblo escogido? ¿Cuántos hemos entendido que no podemos ser parte del pueblo del Señor si no tenemos cambios, si no corregimos? Llega el momento en que tú y yo tenemos que tener una actitud que nos lleve a ser hombres y mujeres que velen, que velen, que velen. ¿Sabe qué triste es mirar cómo esas 10 vírgenes, hermano, perdieron la oportunidad de tener el encuentro con el novio? Perdieron la oportunidad porque se volvieron algunas insensatas. Solamente la mitad del pueblo se fue con el novio en esa ocasión. Solamente la mitad se fue con el novio, 5 se fueron con él y 5 no se fueron con él.
se fueron las que velaban, se fueron las que estaban preparadas con el aceite, se fueron las que estaban preparadas con la lámpara encendida, se fueron las que estaban preparadas con el oído atento al llamado del novio. Tú y yo tenemos que estar preparados para ser un día parte de los arrebatados del Señor. No esperemos ver cómo otros se van. No esperemos estar pidiéndole a mi hermano, a mi hermana, aboga por mí, ora por mí. No, ora tú por ti, aboga tú por ti. Llena tu lámpara de aceite. Busca que el aceite del Señor en todo tiempo esté en tu vida. Busca que ese aceite cause un efecto poderoso en tu persona. Busca que ese aceite cambie tu condición y permita mostrarte ante los demás que eres un hombre, que eres una mujer preparada, llena del gozo, llena del aceite, llena de la unción del Espíritu Santo. Que no haya más actitudes que te lleven a menospreciar toda la gracia que Dios te ha dado. Al contrario, eres un hombre, eres una mujer virtuosa, eres un hombre que al Señor le ha placido bendecirte y ha querido hacerte ver que hay una ruta, que hay un camino que debemos de seguir para poder alcanzar esa bendición poderosa de ser arrebatados. Nos muestra por medio de los arrebatados qué es lo que nos puede llevar a ese arrebatamiento, pero aún nos deja una enseñanza donde podemos mirar que hay que ser hombres y mujeres que velemos, que nos preparemos, que nunca falte en nosotros esa unción, la palabra, que nunca falte en nosotros la presencia del Señor por medio de la oración y de la búsqueda. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículos 19 al 21, dice dos cosas más. Hay que arrepentirnos y hay que convertirnos. ¿Arrepentirnos de qué? ¿Y convertirnos a qué? Por eso tú y yo tenemos que entender que debemos de arrepentirnos de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra forma de vivir actualmente. No sé, ¿de qué te tienes que arrepentir para que el Señor diga, a Él me lo voy a llevar? A Él lo voy a hacer parte de mi reino. Y después de ese arrepentimiento, dice, conviértete, hazte genuino, hazte verdadero, hazte parte de Él. ¿Para qué? Para que Él mire que eres un fiel seguidor, para que Él vea que eres alguien que ha dispuesto su corazón para integrarse al reino del Señor. Que eres alguien que ha dispuesto su corazón para vivir una verdad, un cambio en tu vida que te va a llevar a tener ese genuino encuentro con el Señor. Cuando tú y yo le digamos al Señor, Señor, quiero ser parte de los arrebatados. Tengo que mostrarle al Señor que estoy dispuesto a menguar para que crezca Él, para que no sea yo más, sino ahora viva el Cristo en mí, more el Cristo en mí, abre el Cristo en mí, y que todo lo que yo haga, lo haga en nombre del Señor Jesús. Den un aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, venimos delante de su presencia.